Mi nombre es Ricardo, y en mi vida siempre había pensado que las traiciones más grandes venían de extraños, de aquellos que apenas conoces. Jamás se me cruzó por la mente que la herida más profunda, la que te deja sin aliento y te arranca el alma, vendría de la propia sangre, de alguien a quien le confiaste hasta tu último suspiro. Lo que les voy a contar hoy no es una historia de ficción, es mi verdad, un relato que me carcome por dentro y que, hasta el día de hoy, me cuesta creer que viví. Ese día el sol quemaba como solo quema en agosto en la Ciudad de México. El aire acondicionado del avión apenas mitigaba el calor, pero mi mente estaba en otro lado, flotando entre las nubes y los recuerdos de mi familia. Llevaba 2 años trabajando en Los Ángeles, persiguiendo un sueño que se sentía cada vez más lejano, sacrificando cumpleaños, navidades y momentos que ya no volverían. Pero ese día era diferente. Finalmente regresaba a casa, a mi México, a mis raíces. La emoción me embargaba, me hacía temblar las manos. Mientras el avión iniciaba su descenso sobre el vasto mar de luces de la capital, saqué mi celular, el viejo aparato que me había acompañado en 1000 batallas. Con el corazón en la garganta, escribí un mensaje en el chat familiar, ese grupo donde compartíamos desde memes hasta las noticias más importantes. El vuelo llega a las 3 p.m. ¿Pueden recuperar? Presioné enviar y esperé, mi imaginación volando a los abrazos de mi madre, las bromas de mi padre y la sonrisa de mi hermano menor, con quien siempre tuve una conexión especial. Los minutos pasaron lentos, interminables. La gente a mi alrededor empezaba a moverse, a sacar sus equipajes de mano. Mi mirada seguía fija en la pantalla esperando la confirmación, un "ahí vamos" o un "te esperamos con ansias", pero el silencio en el chat era ensordecedor. Empecé a sentir una punzada de inquietud. ¿Habrían visto el mensaje? ¿Estarían ocupados? El nerviosismo se transformó en una sensación helada que me recorría la espalda. Finalmente el avión aterrizó con un suave golpe y las notificaciones comenzaron a sonar en otros teléfonos, pero no en el mío. Desbloqueé la pantalla de nuevo y ahí estaba. Una respuesta. Solo una. De mi hermano. El mensaje parpadeó en la pantalla y mi corazón dio un vuelco. Respiré hondo, preparándome para la bienvenida, para la calidez de su mensaje. Pero lo que leí, lo que esas palabras revelaron, no fue un abrazo ni una sonrisa. Fue un puñal. Un golpe directo al pecho que me dejó sin aire, que me mostró una verdad tan cruda y dolorosa que mi mundo entero se desmoronó en ese instante. Lo que mi hermano respondió en ese chat no solo cambió mi vida, sino que me sumergió en un abismo de resentimiento y una sed de justicia que jamás creí posible. Ese mensaje fue la chispa que encendió un fuego. Descubrir la traición, el engaño, la verdadera cara de aquellos en quienes más confiaba me transformó. Los siguientes meses se convirtieron en una obsesión, en una búsqueda implacable de la verdad, desenterrando secretos familiares que habían permanecido ocultos por años, verdades que una vez reveladas, harían tambalear los cimientos de mi propia existencia. ¿Qué fue lo que mi hermano escribió? ¿Qué oscuridad se escondía detrás de esas palabras aparentemente inocentes? Lo que están a punto de ver es la historia de cómo una simple pregunta llevó a una revelación devastadora, cómo la lealtad se convirtió en traición y cómo la búsqueda de la verdad me llevó a confrontar a mi propia familia en una explosiva batalla que nadie esperaba. Esta es la historia de cómo Ricardo el soñador que regresaba a casa, se convirtió en un hombre dispuesto a todo por la justicia, incluso si eso significaba destruir lo que quedaba de su propia sangre. Prepárense, porque lo que sucedió después de ese mensaje les helará la sangre. Mi nombre es Emilio, y este es el día en que mi vida se partió en dos. No exagero. Un antes y un después, marcado por una simple llamada de teléfono que destrozó la confianza que tenía en mi propia familia. Siempre fui el hermano mayor, el responsable, el que se encargaba de todo. Desde que nuestros padres fallecieron en ese trágico accidente automovilístico hace 5 años, yo me hice cargo. Pagué las deudas, mantuve a flote el pequeño negocio de abarrotes que heredamos y me aseguré de que mis hermanos, Sofía y Ricardo, no les faltara nada. Ricardo especialmente era mi debilidad. Siempre fue el más despistado, el que necesitaba más guía, el que, a pesar de sus 25 años, seguía actuando como un adolescente. Ese día regresaba de un viaje de negocios a Monterrey. Había sido una semana agotadora, negociando con proveedores y lidiando con la burocracia interminable. Lo único que quería era llegar a casa, tumbarme en mi cama y olvidar el estrés.
Envié un mensaje al grupo familiar. El vuelo llega a las 3 p.m. ¿Me pueden recuperar? La respuesta de Ricardo llegó casi de inmediato. Claro, Emilio. Ahí estaremos. Una oleada de alivio me invadió. Sabía que podía contar con él, a pesar de sus distracciones. El avión aterrizó a tiempo. Bajé con mi maleta, impaciente por ver sus caras. Busqué entre la multitud, pero no los encontré. Pasaron 5 minutos, luego 10. Empecé a sentir una punzada de preocupación. Llamé a Ricardo, pero no contestó. Llamé a Sofía, tampoco. La impaciencia se transformó en una creciente molestia. ¿Cómo era posible que me dejaran plantado? Después de todo lo que había hecho por ellos, después de todo el esfuerzo que puse para mantenernos unidos. Decidí tomar un taxi. El tráfico de la Ciudad de México era infernal, como siempre. Cada minuto que pasaba, mi frustración aumentaba. Llegué a casa, abrí la puerta y el silencio me recibió. La casa estaba oscura, vacía. Una nota en la mesa de la cocina decía: Emilio, fuimos a una fiesta. No te esperábamos tan pronto. Regresamos en la noche. La letra de Sofía. Mi sangre hirvió. ¿No me esperaban tan pronto? Les había avisado la hora exacta. ¿Una fiesta? ¿Más importante que recogerme del aeropuerto después de una semana de trabajo? En ese momento, la rabia me nubló el juicio. Fui directamente al cuarto de Ricardo. Su laptop estaba abierta sobre el escritorio. Una ventana de chat de WhatsApp estaba activa. No pude evitar mirar. Un mensaje de Ricardo a Sofía, enviado 1 hora antes de mi aterrizaje. Emilio llega en un rato. ¿Qué hacemos con lo del préstamo? Necesitamos el dinero para la fiesta. Y la respuesta de Sofía: no te preocupes, Ricardo. Ya le dijimos que no tenemos dinero para el taxi. Que se venga en metro. Así usamos lo del préstamo para la fiesta. Él ni se dará cuenta. El aire se me fue de los pulmones. No era solo que me hubieran dejado plantado. Era el engaño, la manipulación, el descaro. Lo del préstamo. Había sacado un préstamo personal para ayudar a Ricardo a pagar una deuda urgente, una que él juraba que era de vida o muerte. Me había prometido pagarme en cuanto pudiera, pero ahora entendía que ese dinero nunca fue para una deuda. Era para sus caprichos, para sus fiestas, mientras yo me desvivía por mantener el negocio y la casa. Esa noche, cuando llegaron, no hubo gritos, solo un silencio helado que los incomodó más. Ese que cualquier reproche. Los miré, a Sofía con su sonrisa falsa y a Ricardo con su mirada evasiva, y supe que algo se había roto para siempre. La confianza se había esfumado, reemplazada por una amarga sensación de traición. El resentimiento se asentó en mi pecho como una piedra. Este no era solo un malentendido, era una traición calculada, una burla a mi buena voluntad. La semilla de la venganza empezó a germinar en mi mente, lenta pero inexorablemente. Emilio no olvidaría esto. La nota de Ricardo, con su caligrafía desgarbada, no era una disculpa, sino una provocación. Fuimos a una fiesta. No te esperábamos. Cada palabra se clavaba como una espina. No esperaban al hermano que les había dado todo, que había sacrificado su propia juventud para mantenerlos a flote. La rabia me quemaba por dentro, un fuego lento que amenazaba con consumirlo todo. No era solo el viaje, ni el cansancio, ni la humillación de tener que tomar un taxi después de un vuelo agotador. Era el desprecio, la falta de consideración, la burla apenas velada. Miré la casa vacía, los platos sucios en el fregadero, el desorden habitual que yo siempre terminaba limpiando. Era la misma historia de siempre. Yo el responsable, ellos los despreocupados. Pero esta vez algo se había roto. La balanza se había inclinado demasiado. El resentimiento que antes era una molestia ocasional, ahora era un monstruo que crecía en mi pecho, alimentado por cada recuerdo de su irresponsabilidad. Recordé las veces que Ricardo me había pedido dinero prestado que nunca devolvía, las promesas rotas, las excusas infantiles. Sofía no era mucho mejor, siempre sumida en sus propios dramas, ajena a la realidad. Me sentí como un tonto, un títere en sus manos, siempre dispuesto a solucionar sus problemas. La noche se hizo larga. No pude dormir. Cada hora que pasaba, mi mente repasaba los años, las incontables veces que había puesto sus necesidades por encima de las mías. Había pospuesto mis propios sueños, mis propias aspiraciones, para asegurar que ellos tuvieran una vida cómoda. Y esta era su gratitud.
Me levanté y caminé por la casa. El silencio me gritaba su ausencia. La imagen de Ricardo con su sonrisa despreocupada y su mirada evasiva se repetía en mi mente. Esa mirada, la misma que tenía cuando mentía, cuando sabía que había hecho algo mal y esperaba que yo lo solucionara. La semilla de la venganza, que había germinado en el aeropuerto, empezó a echar raíces profundas. No era una idea impulsiva, sino una convicción fría y calculada. No quería un simple desquite. Quería que entendieran el peso de mis sacrificios, el valor de mi esfuerzo. Quería que sintieran, aunque fuera una fracción, lo que yo sentía en ese momento. No era suficiente con una reprimenda o una discusión. Necesitaba algo que les dejara una marca, algo que les hiciera recordar para siempre que mis acciones tenían consecuencias. Al día siguiente, cuando Ricardo y Sofía finalmente aparecieron con resaca y una actitud despreocupada, intentaron una disculpa a medias. Se nos fue la onda, Emilio. La fiesta se puso buena, dijo Ricardo, restándole importancia con un encogimiento de hombros. Sofía asintió, más interesada en su café que en mi evidente enojo. Su falta de remordimiento, su incapacidad para comprender la magnitud de su error, solo avivó más mi fuego. Fingí aceptar sus excusas, una sonrisa tensa en mi rostro. No les daría la satisfacción de ver mi dolor. Por dentro, la maquinaria ya estaba en marcha. La obsesión comenzó a apoderarse de mí. Cada interacción con ellos se convirtió en una oportunidad para observar, planear. Analizaba sus rutinas, sus debilidades, sus puntos ciegos. El negocio familiar, ese pequeño abarrotes que había mantenido a flote con tanto esfuerzo, se convirtió en mi campo de batalla. Era la fuente de su comodidad, el pilar que yo sostenía. Y sabía que, para que sintieran el verdadero impacto, debía golpear donde más les doliera, en su zona de confort, en su dependencia económica. Ricardo en particular, era mi objetivo principal. Él era el más descarado, el que más se aprovechaba. Había un viaje planeado, un viaje de negocios a Guadalajara que yo debía hacer en un par de semanas. Normalmente Ricardo se quedaba a cargo del negocio, con Sofía ayudando esporádicamente. Era la oportunidad perfecta. Mientras ellos creían que yo seguía siendo el mismo hermano protector, yo estaba tejiendo una red, una trampa meticulosa. La confianza se había esfumado, reemplazada por una amarga sensación de traición. El resentimiento se asentó en mi pecho como una piedra. Este no era solo un malentendido, era una traición calculada, una burla a mi buena voluntad. La semilla de la venganza empezó a germinar en mi mente, lenta pero inexorablemente. Emilio no olvidaría esto. La nota en la mesa, tan casual y despreocupada, me quemó más que 1000 insultos. Emilio, fuimos a una fiesta. No te esperábamos. Esa frase, tan simple, encapsulaba la indiferencia, la falta de respeto, la traición. No era solo que me hubieran dejado plantado, era la total ausencia de culpa, la descarada admisión de que su diversión era infinitamente más importante que mi bienestar o mis expectativas. La rabia burbujeaba en mi interior, una furia fría y calculada que, a diferencia de otras veces, no se disiparía con el tiempo. Esta vez, la semilla de la venganza no era solo una idea, estaba echando raíces profundas. Me senté en el sillón, el cansancio del viaje olvidado, reemplazado por una lucidez dolorosa. Repasé cada momento, cada sacrificio que había hecho por Ricardo y Sofía. Recordé cómo, después de la muerte de nuestros padres, yo había asumido el papel de protector y proveedor. Había dejado de lado mis propios sueños, mis ambiciones, para asegurar que ellos tuvieran una vida estable. Ricardo, en particular, siempre fue mi responsabilidad. Lo había sacado de problemas innumerables veces, había pagado sus deudas, lo había defendido incluso cuando sabía que estaba equivocado. Y esta era su forma de agradecerme. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Cada objeto, cada mueble, parecía burlarse de mí, recordándome la soledad de mi posición. La ironía era palpable. Había trabajado incansablemente para mantener a mi familia unida, para crear un hogar, y ahora ese mismo hogar se sentía como una prisión vacía, construida sobre cimientos de ingratitud. No podía seguir así. Mi paciencia, mi buena fe, se habían agotado. Me levanté y fui a la cocina, no para comer, sino para pensar. Necesitaba un plan, algo que fuera más allá de un simple regaño o una discusión. Esto requería una respuesta que estuviera a la altura de la afrenta.
Pensé en todas las veces que Ricardo me había prometido cambiar, que me había asegurado que maduraría, que sería más responsable. Todas esas promesas, ahora, sonaban huecas, vacías, como el eco de su risa en la fiesta a la que me había excluido. La noche se hizo larga. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros, sus sonrisas despreocupadas, imaginándolos disfrutando mientras yo estaba varado en el aeropuerto, luego atascado en el tráfico de la Ciudad de México. La imagen de Ricardo, mi hermano, riendo a mis expensas, se grabó en mi mente. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mi resentimiento se transformó en una determinación inquebrantable. Al día siguiente, cuando Ricardo y Sofía regresaron, actué con una calma que los desarmó. No hubo gritos ni recriminaciones. Eso los desconcertó más que cualquier bronca. Ricardo, con su habitual desparpajo, intentó excusarse. Lo siento, Emilio, se nos fue el tiempo. La fiesta se puso buena. Su tono era tan ligero, tan desprovisto de verdadera contrición, que mi decisión se afianzó. Sofía, por su parte, evitó mi mirada, un indicio de que al menos ella sentía algo de vergüenza. No se preocupen, dije, mi voz extrañamente plana. Entiendo perfectamente. Ricardo me miró con una ceja levantada, confundido por mi falta de reacción. Pensó que lo había perdonado, que, como siempre, había cedido. Pero esta vez mi entendimiento era una declaración de guerra silenciosa. Los dejé creer que todo estaba bien, que el incidente había sido olvidado. Esa era la primera fase de mi plan, la fase de la calma antes de la tormenta. Durante las siguientes semanas mantuve una fachada de normalidad. Seguí administrando el negocio, encargándome de las finanzas, asegurándome de que la casa funcionara sin problemas. Ricardo y Sofía continuaron con sus vidas, ajenos a la tormenta que se gestaba. Ricardo seguía pidiéndome dinero para sus salidas, para sus caprichos, y yo, para su sorpresa, se lo daba sin objeciones. Cada billete que le entregaba era una pieza más en el rompecabezas de mi venganza, una inversión en su futura caída. Observaba a Ricardo de cerca, analizando sus hábitos, sus debilidades, sus aspiraciones. Sabía que su mayor deseo era independizarse, abrir su propio negocio de accesorios para autos, una idea que yo siempre había apoyado, incluso financieramente. Él creía que yo era su mayor aliado, su patrocinador incondicional. Pobre Ricardo, no sabía que esa misma confianza sería su ruina. La traición me había enseñado una lección invaluable, la vulnerabilidad de la confianza. Yo había sido vulnerable, y ellos se habían aprovechado. Ahora, el juego había cambiado. Yo sería el estratega, el arquitecto de su despertar. Emilio no olvidaría esto, y Ricardo, mi hermano, estaba a punto de aprender una lección que jamás olvidaría. La calma que había impuesto era solo la superficie de un mar embravecido, listo para desatar su furia. La quietud de la casa, antes un refugio, ahora se sentía como una jaula. Cada sombra, cada eco, me recordaba la traición. Ricardo y Sofía habían subestimado la profundidad de mi dolor, la tenacidad de mi memoria. Ellos creían que mi silencio era debilidad, que mi calma era olvido. Pero el silencio era la incubadora de mi plan, y la calma, la paciencia del cazador. La primera fase de mi venganza no sería un estallido, sino una serie de movimientos quirúrgicos diseñados para desmantelar su comodidad pieza por pieza. Comencé con el negocio familiar, el pilar que yo había sostenido durante años. Ricardo siempre había dependido de las ganancias estables que generaba el abarrotes, sin entender el sudor y las noches sin dormir que implicaban mantenerlo a flote. Una tarde, mientras Ricardo estaba en su habitual siesta, hice una serie de llamadas discretas a nuestros proveedores más importantes. Con una voz tranquila, casi monótona, les informé sobre supuestos cambios en la estructura de pago, retrasos en los depósitos y una reestructuración interna que afectaría la fluidez de nuestro capital. Sembré la semilla de la duda, la incertidumbre. No corté los lazos de golpe, simplemente los hice sentir precarios, inestables. Días después, los primeros signos de la tormenta comenzaron a manifestarse. Los pedidos llegaban tarde, algunos productos esenciales escaseaban. Ricardo, con su habitual despreocupación, al principio lo atribuyó a problemas de logística o la mala suerte. Lo escuché quejarse por teléfono con Sofía, su voz teñida de una frustración que nunca antes había percibido. Era música para mis oídos.
Observaba desde la distancia mi rostro impasible, mientras Ricardo lidiaba con la creciente irritación de los clientes y la ansiedad de los empleados. La fachada de su vida perfecta comenzaba a resquebrajarse. El siguiente paso fue más personal. Sofía, con su obsesión por las apariencias, había invertido una suma considerable en un auto nuevo, un capricho que yo había desaprobado, pero que ella había justificado como una inversión en su imagen profesional. Una noche mientras dormían realicé una serie de transferencias pequeñas pero significativas desde la cuenta de ahorros familiar a varias cuentas fantasmas que había creado, simulando pagos de deudas inexistentes. Luego, con una habilidad que me sorprendió a mí mismo, alteré los registros bancarios en línea para que pareciera que los fondos se habían evaporado en una serie de transacciones inexplicables. A la mañana siguiente el grito de Sofía resonó por toda la casa. Su auto no arrancaba y al revisar su cuenta descubrió que una parte sustancial de sus ahorros había desaparecido. La escena fue digna de una telenovela. Lágrimas, acusaciones infundadas contra el sistema bancario corrupto y una histeria que contrastaba drásticamente con la frialdad con la que me habían dejado plantado en el aeropuerto. Ricardo, ajeno a mi mano maestra, intentaba consolarla, prometiendo investigar, sin saber que la respuesta estaba durmiendo en la habitación contigua. La impotencia en sus ojos, la desesperación creciente, eran el néctar de mi venganza. Cada pequeño golpe, cada grieta en su despreocupada existencia me acercaba al momento en que la verdad estallaría, y Ricardo, junto a Sofía, finalmente pagarían el precio de su indiferencia. La calma que había impuesto era solo la superficie de un mar embravecido, y la marea estaba subiendo. La marea finalmente rompió. No fue un estruendo sino un goteo lento, insidioso, que se filtró por las grietas de su fachada. Había pasado semanas cultivando la ilusión de que todo estaba bien, que mi vida seguía su curso, mientras por dentro la estrategia se tejía con hilos invisibles. Ricardo, ajeno a la trampa que se cerraba, se había vuelto complaciente, casi arrogante en su despreocupación. Creía que mi silencio era una señal de derrota, de aceptación. No podía estar más equivocado. El primer golpe fue sutil, casi imperceptible para cualquiera que no conociera la dinámica familiar. Un pequeño problema con los permisos de nuestro negocio, el abarrotes que yo había levantado de las cenizas. Una traba burocrática menor que, sin mi intervención, se convirtió en un laberinto. Ricardo, que ahora se creía capaz de manejarlo todo, se topó con un muro. Lo vi frustrarse, la sonrisa de suficiencia se le borró del rostro. La semilla de la duda estaba plantada. Luego vino la revelación. No la mía, sino la que él mismo se encargó de desenterrar. Había dejado a la vista, accidentalmente, unos documentos antiguos, estados de cuenta de hace años, de cuando nuestros padres aún vivían. Cifras. Números que hablaban de deudas, de hipotecas que yo había pagado en silencio, sin que él ni Sofía tuvieran que preocuparse. Lo vi tomar los papeles, su ceño fruncido mientras las cuentas no le cuadraban. Su expresión cambió de la confusión a una incipiente vergüenza. La verdad, aunque incompleta, empezaba a asfixiarlo. La confrontación llegó no por mi iniciativa, sino por la suya. Una noche, mientras yo preparaba la cena, Ricardo entró a la cocina con los papeles arrugados en la mano. Su voz, antes tan segura, ahora era un murmullo. «Emilio, ¿qué es esto? ¿Por qué nunca me dijiste de estas deudas?» Sus ojos buscaban una explicación, una justificación, pero yo solo mantuve mi mirada fría. El silencio fue mi respuesta, un silencio que gritaba años de sacrificio no reconocido. No hubo gritos, no hubo reproches directos de mi parte. Solo la verdad, expuesta por sus propios descubrimientos, le permitía ahogarse en sus preguntas, en su culpa. Cada palabra que no dije era un peso más sobre sus hombros. Vi cómo su arrogancia se desmoronaba, como la imagen del hermano despreocupado se quebraba en mil pedazos. La impotina que yo había sentido en el aeropuerto ahora la experimentaba él, multiplicado. La tensión en la casa se volvió palpable, una densa niebla que lo envolvía. Sofía, siempre cómplice silenciosa de la irresponsabilidad de Ricardo, empezó a sentir el peso de la atmósfera. Ella, que siempre había evitado los problemas, se veía forzada a enfrentar la realidad que Ricardo había desenterrado. La comodidad de su ignorancia se había esfumado. El momento culminante llegó cuando Ricardo, desesperado, intentó culparme por no haber compartido la carga. «¿Por qué no nos dijiste? Pudimos haberte ayudado».
Su voz se quebró, pero yo no cedí. ¿Ayudarme? ¿Cómo cuando me dejaron plantado en el aeropuerto? ¿Cómo cuando creyeron que mi trabajo era mantenerlos mientras ustedes se iban de fiesta? Mis palabras fueron cuchillos, fríos y precisos, que se clavaron directo en su conciencia. No había ira en mi voz, solo una calma devastadora que lo desarmó por completo. Su rostro se contorsionó en una mezcla de arrepentimiento y rabia impotente. Ricardo, el hermano que siempre pensé que necesitaba mi protección, ahora se veía a sí mismo como lo que realmente era, un parásito. La justicia no era un golpe violento, sino el lento y doloroso reconocimiento de su propia insignificancia. La marea había subido, y Ricardo estaba a punto de ahogarse en ella. No en el agua, sino en la cruda realidad de sus acciones. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, respiraba. Ricardo, con la mirada perdida, intentó balbucear una excusa. Sus ojos, antes llenos de esa arrogancia juvenil, ahora reflejaban un miedo primario, un terror que nunca le había visto. Supe que había tocado fondo. La fachada de despreocupación se desmoronaba, revelando al niño asustado que siempre había sido, solo que esta vez no había nadie para rescatarlo. La verdad, cruda y sin adornos, se le venía encima como una avalancha, y yo me mantuve firme, sin parpadear. No pronuncié una sola palabra. Mi silencio era mi arma más potente. Cada segundo de ese mutismo se convertía en un martillo, golpeando los últimos vestigios de su autoengaño. Podía ver el pánico crecer en él, la realización de que ya no había trucos, ni mentiras, ni mi protección incondicional para amortiguar su caída. Era solo él, frente a las consecuencias de sus decisiones. Finalmente el dique se rompió. No fue una disculpa, al menos no una sincera. Fue un torrente de excusas, de culpas proyectadas, de victimismo. Que si la presión, que si los amigos, que si la mala suerte. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la imagen que yo tenía de él. Escuché con una calma gélida, sin interrupciones, sin permitir que mis emociones me traicionaran. Había esperado este momento por demasiado tiempo como para arruinarlo con una explosión de ira. Cuando terminó, el silencio volvió a inundar la habitación, pero esta vez era un silencio diferente. Era el silencio de la rendición. Ricardo bajó la cabeza, sus hombros temblaban. No lloraba, no al menos con lágrimas visibles, pero su postura, su espíritu, se habían quebrado. La victoria no se sentía dulce, no como esperaba. Era un sabor agridulce, el reconocimiento de que para ganar había tenido que destruir algo que alguna vez amé profundamente. Le hablé entonces con una voz que apenas reconocí como mía, desprovista de emoción. Le enumeré cada una de sus fallas, no con reproches, sino como quien lee una lista de hechos innegables. La casa, el negocio, la confianza, el abandono en el aeropuerto, la fiesta. Cada punto era una estocada, no para herirlo más, sino para que entendiera la magnitud de lo que había perdido. No eran solo bienes materiales. Era su lugar en la familia, su honor, mi fe en él. Le expliqué las condiciones. No habría rescate. Tendría que enfrentar las deudas, las consecuencias de su irresponsabilidad. No lo echaría a la calle, no era un monstruo, pero tampoco sería su colchón. Tendría que trabajar, que sudar cada peso, que aprender el valor del esfuerzo que yo siempre había puesto por él. La casa seguiría siendo nuestra, pero él tendría que ganarse su espacio, no solo con dinero, sino con acciones, con un cambio genuino. La mirada que me devolvió fue una mezcla de asombro y resentimiento, pero también, por primera vez, de algo parecido a la comprensión. No le gustaba lo que escuchaba, pero sabía que era la verdad. La amarga verdad que yo había tenido que tragar por años, ahora era suya. No había vuelta atrás. La cuerda a que nos unía se había tensado hasta el límite, y él finalmente sentía el nudo. Salí de la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos, con la magnitud de su nueva realidad. No hubo gritos, ni súplicas, ni lágrimas, solo el eco de mis palabras flotando en el aire. La venganza, entendí en ese momento, no era un acto de fuego, sino de hielo. Un proceso lento y metódico que congelaba las relaciones hasta que se hacían quebradizas, imposibles de reparar. Los días siguientes fueron extraños. Ricardo se movía por la casa como una sombra, evitando mi mirada. Empezó a buscar trabajo, a hacer llamadas, a enfrentar la realidad. No lo hizo con entusiasmo, sino con la resignación de quien sabe que no tiene otra opción.
Yo lo observaba desde la distancia, sin intervenir, sin ofrecer ayuda. Era su camino, su penitencia. La familia, Sofía incluida, intentó mediar, pero fui inflexible. Les hice entender que esto no era un capricho, sino una necesidad. Que para que Ricardo creciera, tenía que caer. Que para que yo sanara, tenía que soltar. Fue difícil. Hubo lágrimas, reproches, pero me mantuve firme. Era mi vida, mi paz, lo que estaba en juego. Con el tiempo la tensión disminuyó. Ricardo no se convirtió en otra persona de la noche a la mañana, pero el parásito que conocía empezó a marchitarse. Lo vi tomar pequeñas responsabilidades, enfrentar pequeños problemas. La casa lentamente dejó de ser un campo de batalla. La relación entre nosotros era distante, fría, pero ya no tóxica. A veces, al final del día, lo veía llegar a casa, cansado, con las manos sucias de trabajo. Y aunque el resentimiento no había desaparecido del todo, una pequeña semilla de esperanza comenzaba a germinar. No era el hermano que yo había idealizado, pero quizás, solo quizás, estaba en el camino de Convet. Irse en el hombre que siempre debió ser. Y yo, por fin, podía respirar de verdad, con la certeza de que, aunque el costo fue alto, había recuperado mi paz. La noche de la boda de mi hermano, el aire en la hacienda de San Miguel de Allende vibraba con una tensión que no era de celebración. Los mariachis tocaban, pero sus notas parecían ahogadas por el nudo en mi garganta. Había llegado a ese día con un plan, una venganza fría y calculada, después de años de resentimiento, de esa traición que me había carcomido el alma. La obsesión por la justicia me había consumido, y este era el momento de la verdad. Mi hermano, con su traje de charro impecable, sonreía, ajeno al huracán que estaba a punto de desatarse. Se acercó a mí, con esa familiaridad que antes me reconfortaba y ahora me irritaba. «Ricardo, qué bueno que llegaste. Pensé que no vendrías», dijo, su voz resonando con una hipocresía que solo yo podía discernir. Su prometida, una mujer hermosa y ajena a todo, lo miraba con adoración. Era el momento. Con la voz tranquila, casi inexpresiva, le entregué el sobre. «Felicidades, hermano. Esto es un pequeño regalo de bodas». Él lo tomó, su sonrisa aún en su rostro, mientras lo abría. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver las fotos y los documentos. La evidencia de su fraude, de cómo me había despojado de mi herencia, estaba allí, expuesta para que la viera. Su rostro palideció, la música pareció detenerse solo para él. «¿Qué es esto, Ricardo?», susurró, su voz apenas audible. La gente a nuestro alrededor empezaba a notar la extraña quietud de entre nosotros. Fue entonces cuando mi cuñado, el abogado de la familia, se acercó, alertado por la tensión. Él también vio el contenido del sobre, y su expresión se tornó grave. En ese instante su prometida se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Mi hermano intentó reaccionar, balbucear una excusa, pero ya era tarde. Saqué mi teléfono y reproduje el audio. Su voz, clara e inconfundible, admitiendo cada detalle del engaño, la forma en que manipuló a nuestra madre en sus últimos días para que me desheredara. El sonido se propagó por los altavoces de la hacienda, silenciando la música, deteniendo las conversaciones. Todos los invitados, los amigos, la familia, escucharon. El rostro de mi hermano se descompuso. La prometida, con lágrimas en los ojos, se alejó de él, su mirada llena de horror y desilusión. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro. La familia, que siempre había venerado a mi hermano como el hijo perfecto, lo miraba con incredulidad. La máscara se había caído. Sentí una punzada de satisfacción, pero también un vacío extraño. La venganza era dulce, sí, pero no me llenaba del todo. Mi hermano intentó acercarse a mí, con una súplica en sus ojos, pero yo me aparté. «Esto no es un regalo, hermano. Es justicia. Y la verdad, como el tequila, siempre termina saliendo a la luz». Esa noche la boda se disolvió en un caos de reproches y desilusión. Mi hermano perdió su prometida, su reputación, y pronto enfrentaría las consecuencias legales. La familia estaba destrozada, pero la verdad había salido a la luz. Caminé fuera de la hacienda bajo el cielo estrellado de San Miguel, dejando atrás el eco de las voces rotas. Había logrado mi objetivo, pero la victoria se sentía agridulce. Había recuperado lo que era mío, pero a un costo inmenso, la completa destrucción de lo que quedaba de mi familia. La justicia había llegado, pero la paz aún se sentía lejana.
Había ganado la batalla, pero la guerra dejó cicatrices que nunca sanarían del todo.